Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Es un privilegio grande poder estar nuevamente con ustedes y compartirles un poco de la palabra. Yo le doy la gloria al Padre porque Él es el que ha permitido que hoy estemos acá reunidos y que yo esté aquí compartiéndole, ¿verdad? Es más, yo le quiero decir que si estos 45 minutos usted siente que fue un desperdicio de su vida, de tiempo, écheme la culpa a mí, ¿verdad? Ahora sí, la palabra le habla a usted y le hace entender y crecer en su entendimiento para con el Padre, entonces dele la gloria a Él, porque Él es el actor y consumador de nuestra fe, dice la palabra, ¿verdad? Mire, el tema que le quiero compartir es un tema importante, digamos, respecto a la iglesia. Le quiero recordar que usted es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Usted es el cuerpo de Cristo. Cada uno de los que estamos acá reunidos somos el cuerpo de Cristo. O sea, no, el cuerpo de Cristo no es algo extraño, externo que esté por allá, ¿verdad? Así como decía ese coro, que, o sea, yo pienso que sí, Cristo tiene que ser el centro de nosotros y de la iglesia, pero ¿sabe también qué? Tiene que ser la cabeza nuestra y de la iglesia, porque hay tantas cabezas que andan por ahí, ¿verdad? Que esas cabezas deberían de caer y debería de ponerse la cabeza que es Cristo sobre el cuerpo, porque nosotros somos el cuerpo, hermano. Nosotros no somos la cabeza y nadie de los que se para acá en el púlpito es la cabeza. La única cabeza que yo conozco y que reconozco es la del Señor Jesús, y así tiene que ser. Entonces, bajándole un poco a la exaltación, le quiero compartir Hebreos 9:24. Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino del cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y en el 25 dice: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. En el 26 dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y en el 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y el 28, donde vamos a terminar la introducción, ¿verdad? Dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para sanar a los que le esperan. Vamos a orar para iniciar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que permites que estemos reunidos, mis hermanos, yo, Señor, buscando tu rostro, Señor, anhelando una palabra tuya, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu el que traiga esa revelación a cada uno de mis hermanos, Señor, para que sus vidas puedan ser transformadas, para que sus ojos y sus oídos puedan ser abiertos, Señor, sobre todo en este último tiempo que estamos viviendo, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú toques a cada uno, Señor, para que de una forma especial y particular, Señor, podamos despertar ese entendimiento que está en nosotros, Señor, para que podamos darnos cuenta de las cosas que son verdaderas y eternas, Señor, y no dejemos pasar en vano el tiempo que estamos acá, Señor. Te damos gracias porque tú tienes cuidado de tu iglesia, Señor, de cada uno de nosotros, Padre, y tú nos alimentas porque somos tus hijos, Señor. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús, amén. Entonces, mire, el pasaje que a mí me corresponde compartirle se encuentra en Juan 20 del 11 al 18. Pero bueno, nosotros venimos con una secuencia, digamos, de lo que viene hablando Juan, ¿verdad? Porque en esta parte pues ya es, digamos que es después de que el Señor Jesús es crucificado. Y digamos que en la historia habla y cuenta una secuencia. Sin embargo, déjeme decirle que, digamos, ese pasaje en realidad habla de una profundidad un poco mayor.
que es una consecuencia de cosas que están escritas. Así que lo que yo le quiero compartir, hermano, es ese misterio, digámoslo así, que está ahí. Y quizá para usted va a ser alguna cosa reveladora, o probablemente piensa este hermano saber de cuál fumó hoy, va. Puede ser, pero yo lo que le pido es que abra sus ojos y su entendimiento espiritual, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar en Éxodo 25, 19 al 22. Y aquí, digamos, yo enmarco este pedazo de la palabra, o este pasaje de la palabra, en lo que realmente representa una verdadera comunión. Ahora, ¿por qué razón decimos esto? Mire, porque la realidad es que el sacrificio del Señor Jesús fue para reconciliarnos con el Padre. Pero no solo es una reconciliación de que, bueno, ya somos amiguis, ¿va? Ya nos llevamos bien, ya no me castiga, ya no me regaña, no. Es para que nosotros podamos desarrollar una comunión con Él, íntima. Ese es el objetivo. O sea, no hay otra situación acá, ¿verdad? No solo es para que nos reunamos, para que tomamos cafecito, para que tengamos un tiempo ¿verdad? O sea, voy a dejar de hablar yo y vamos a poner que hable la palabra, ¿verdad? Éxodo 25, 19. Oiga qué es lo que dice la palabra. Dice, harás pues un querubín en un extremo y un querubín en otro extremo. De una pieza en el propiciatorio harás el querubín en sus dos extremos. Y aquí, digamos, se le estaba dando instrucciones a Moisés, ¿verdad? Sobre el arca de la alianza o el arca del pacto que estaba puesto en el tabernáculo. Éxodo 25, 20 dice, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los dos querubines. O sea que si usted se lo puede imaginar, aunque así está escrito, ¿verdad? Era una plancha de oro, una tapadera, digamos, que cubría el arca del pacto, ¿verdad? Y en cada uno de los extremos había un ángel, un querubín. El querubín que representa en la palabra es un protector de la gloria del Padre. O sea que, en otras palabras, ahí no podía existir algo inmundo, algo que no fuera santo. Mira, hermano, qué importante. Y esos ángeles estaban sobre el propiciatorio. Ya vamos a ver qué era o qué representaba ese propiciatorio, ¿verdad? Éxodo 25, 21. Dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. ¿Y ese testimonio a qué se refiere, hermano? Ese testimonio se refiere a la ley o a los mandamientos, ¿verdad? O sea que nosotros estamos viendo un bosquejo, por así decirlo, de lo que era en sí el arca del pacto o de la alianza, ¿verdad? Y en Éxodo 22 dice, oiga lo que dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo mandare para los hijos de Israel. Por supuesto que eso se lo estaban diciendo a Moisés, mi hermano. Pero, digamos, a raíz de que el Señor Jesús se entregó en la cruz del Calvario como propiciación para el perdón de nuestros pecados. No sé si se recuerda de esa parte, ¿verdad? Él es el que representa el propiciatorio, ¿verdad? Pero eso se sustenta ¿en qué? En la ley. Por lo tanto, nosotros no podemos decir, ni siquiera el Señor Jesús lo dice así. Él dice, yo no he venido a abrogar la ley. Yo he venido a que se cumpla hasta la última coma, que es el yod, ¿verdad? Es como un apóstrofe. Hasta la última letra de la palabra. O sea que realmente no es que ahora tenemos libertad para hacer lo que queramos y después nos arrepentimos. No, eso no es lo que está diciendo la palabra. Lo que la palabra nos está diciendo es que ciertamente nosotros fuimos reconciliados a través del Señor Jesucristo, pero nosotros tenemos que guardar su palabra, guardar ese pacto que tenemos con Él, o ese mandato, digamos, porque eso es lo que representa o abarca la nueva alianza, ¿verdad?
que es a través de la sangre del Señor Jesús. Y de esa cuenta, entonces nosotros ya podemos tener acceso libre al Padre para poder recibir dirección, para poder recibir consolación. Mire, mi hermano, si usted realmente quita uno de esos ingredientes, ¿qué comunión va a tener con el Padre? No puede tener comunión. Si usted transgrede los mandamientos de forma voluntaria, en el Nuevo Testamento dice que la única expectación que queda es de fuego. Imagínense. O sea que ya no puede acceder, ¿verdad? Por supuesto que no es lo mismo que uno, digamos, inconscientemente o de alguna forma pues incumpla algún mandamiento, ¿verdad? Digamos que de repente se nos sale una mentira así, ¿verdad? Pero no adrede, no de hecho pensaba decir, le voy a mentir y después me pongo a cuenta, ¿verdad? Porque eso sería transgredir o tomar como inmunda la sangre del Señor Jesús. Así que nosotros vemos acá ese reflejo de lo que es la verdadera comunión y la razón de por qué estaba puesto de cierta forma, ¿verdad? Ahora vamos a hablar otro tema, que es la verdadera cobertura. Aquí vamos a saltar a Hebreos 8:1. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, haciendo referencia al Señor Jesús, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Y en Hebreos 8:2 dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Está hablando de algo verdadero y eterno. No está hablando del tabernáculo que había hecho Moisés, ¿verdad? En Hebreos 8:3 dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Y en el 8:4 dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, teniendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Bueno, teóricamente es Pablo el que escribió Hebreos, ¿verdad? Pero pensemos que el que escribió Hebreos, ¿qué está diciéndonos? Está diciéndonos que el Señor Jesús no podría estar sobre la tierra presentando sacrificios, porque para eso ya existen sacerdotes, ¿verdad? Y esos sacerdotes, ¿qué es lo que hacen? Presentar ofrendas, ¿verdad? De acuerdo con lo que les fue mostrado que tenían que hacer, ¿verdad? Y en el 8:5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Mira, mi hermano, ningún ministro de ninguna congregación puede hacer una cobertura real como la puede hacer el Señor Jesús, porque los que estamos acá en la tierra solo podemos hacerlo en función de las cosas, las sombras de las imágenes reales que están en el cielo. Pero el Señor Jesús, que es el sumo sacerdote por excelencia, Él sí puede interceder ante el Padre, Él nos puede dar esa cobertura que necesitamos, porque Él ya está ahí ante la presencia de Él. Para terminar este 8:5 dice, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y nosotros en este pasaje podemos entender qué es realmente la cobertura, porque cuando nosotros, y yo sé que es un tema, digamos, polémico dentro de las organizaciones o de las instituciones eclesiásticas, digámoslo así, ¿verdad? Que por orden, digamos, tienen que tener un cierto orden. Pero esa es una cosa muy diferente al tema de la cobertura, porque la única cabeza, así como yo les comenté al principio, es el Señor Jesús. La única cabeza que puede estar sobre el cuerpo es el Señor Jesús, y de ahí no hay otra cabeza, ni sombrero, ¿va? Ahora, si nosotros tenemos claras, digamos, estas dos primeras partes, ¿verdad?, de lo que implica la verdadera comunión y la verdadera cobertura, entonces yo quiero mostrarles a ustedes un pasaje donde habla de un poder
engañoso que se va a levantar en el último tiempo, ¿verdad? Mira, mi hermano, si cuando son las votaciones, ¿verdad?, nos pusieran ahí fulano de tal y nos dijeran realmente qué es lo que es esa persona, ladrón, mentiroso, aprovechado, etcétera, etcétera, solo va a trabajar para él, para sus socios, ¿quién votaría por él? Dígame usted. Nadie, ¿verdad? Pero sin embargo nos pintan las cosas bonitas, ¿verdad? Que ha hecho tal, que sacó una maestría, que hizo no sé cuánto. Y entonces, sí, decimos todo, ¿verdad? Y vamos a votar por eso. Y después ya vemos la realidad. Ahora mire, pues, si a nosotros nos pintaran, porque en este pasaje, digamos, en Apocalipsis 13:11, nos pintan la imagen del falso profeta. Que el falso profeta es el que va a introducir el anticristo, ¿verdad? Si a nosotros nos lo pintaran así como está acá, yo digo que usted ni se congrega en ese lugar, ¿verdad? Ni siquiera va a ir a tomar comunión con ellos. ¿O sí lo haría? ¿Para qué no? ¿Qué tuvieron que hacer para que nos pusieran en el 2020? Nos tuvieron que encerrar, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué pasaría si ahora se inventan otra cosa y dicen, mire, para que usted pueda tener el NIT, tiene que hacer esto, esto y esto? Si no, no va a poder comprar ni vender, porque ya no va a existir el efectivo. ¿Qué haría? Pregunto, o sea, mire mi hermano, hay cosas que son impuestas con engaño y con artimaña, ¿verdad? Porque, bueno, hay un sistema que hace años existe, ¿verdad? Es un problema, es reacción, solución. Entonces, hay un problema que se crea, hay una reacción, o sea, la gente, imagínense todo lo que pensábamos, ya nos morimos, ¿va? Tiene que haber una vacuna. O sea, si no aquí la cosa no funciona. Entonces ahí todos íbamos, póngame otra, ¿verdad? O sea, ese es el sistema. Y esa es una forma impuesta, pero con engaño. Porque si le hubieran dicho la verdad desde el principio, probablemente nadie lo hubiera hecho, ¿va? Entonces, póngale ojo a esto porque es importante entenderlo. Después vamos a aterrizar en todos los temas. Apocalipsis 13:11 dice, después vi una bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y aquí hay varias señales importantes, ¿verdad? Porque dice, habla de una bestia. Miren, hermano, ¿cuál es la característica más relevante de una bestia? Una bestia no tiene sentimientos, ¿verdad? Eso es lo más importante. Pues esa va a hacer lo que tiene que hacer y ya. Y le importa poco lo que usted sienta, lo que usted piense. Eso va y hace lo que tiene que hacer. Ahora mire, pues tenía 2 cuernos como de cordero, ¿verdad? Ese es otro mensaje importante. Porque esos cuernos en el mundo antiguo, digamos, representaban autoridad. Los cuernos, ¿verdad? Representaban autoridad, no como ahora, digamos, que para nosotros los cuernos representan, digamos, ya algo satánico, ¿va? Pero anteriormente representaban autoridad. De hecho, hay una escultura de Moisés con cuernos, ¿verdad? Pero lo que representa es autoridad. Ahora dice, cuernos como de cordero. O sea, va a tener una autoridad como de alguien que sí es llamado por el Padre, como alguien santo, como alguien que sí busca ayudar a los demás. No sé si me hago entender, ¿verdad? Dice, pero hablaba como dragón. Hablaba como dragón. O sea, por algún lado se le tenía que salir, ¿va? Y la forma de hablar es lo que lo delata a él. Pero todo lo demás que usted mira la figura, dice, no, sí, ese hermano es calidad. Votemos por él. ¿Va? Apocalipsis 13:12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. ¿Verdad? Que aquí ya está hablando, digamos, la primera bestia de la que habla este pasaje se refiere al anticristo, ¿verdad? Que es lo que nosotros conocemos así. Cuya herida mortal fue sanada. Pero mire todo el interés de este personaje.
todo el interés de este personaje es que todas las personas, digamos, llevarlas para que adoren al que no es la cabeza real del cuerpo. No sé si me hago entender. Hay un pasaje donde dice también de que los que van a ser engañados son los que no están inscritos en el libro de la vida, ¿verdad? Porque también en el Nuevo Testamento dice que en los últimos tiempos se levantarán personas que van a hablar y serán atraídas las personas a causa de sus propias concupiscencias, ¿verdad? Si alguien tiene problema de billete, entonces ya sabe dónde tiene que congregarse, ¿verdad? Porque ahí sí le hablan de esas cosas. Si alguien tiene otro tipo de cosas, por ejemplo, no le gusta trabajar los sábados, ¿verdad? Entonces ya sabe también. O no le gusta el café, ya sabe también, etcétera, etcétera. Hay como para que todos los gustos, ¿verdad? Ahora, los que buscan realmente la palabra y crecer, ¿verdad? Los que están inscritos en el libro de la vida, esos no van a ser engañados. ¿Por qué, hermano? Porque tienen sus ojos espirituales abiertos, porque tienen sus oídos espirituales abiertos. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Pero si nosotros nos dormimos, como las vírgenes, ¿verdad? Que estaban esperando al Señor Jesús, o bueno, que estaban esperando al príncipe que se iba a casar. Ese es un pasaje que está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? De las 10 vírgenes, que se durmieron, ¿verdad? Entonces nunca se dieron cuenta cuando entró el esposo, ¿verdad? Y ahí otras no se prepararon con suficiente aceite, se les acabó el aceite. Bueno, estoy parafraseando, ¿verdad? No lo estoy diciendo tan exacto. Pero mire, la iglesia tiene que estar atenta, ¿verdad? Pendiente, con los ojos abiertos. Dice Apocalipsis 13:13. Oiga esto que es lo más relevante e importante de esta parte. Dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Mira, mi hermano, si usted mira ahí una actividad así de multitudinaria, ¿verdad? Y mira, o sea, cosas extraordinarias que ocurren, difícilmente va a decir, no, ese no. Yo no sé si me va a entender, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir mejor. 13:14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y en el 15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen. Y ahora, y en el 16 dice, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese la marca en la mano derecha o en la frente. Y en el 17 dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Mire, esa última parte, que no pueda comprar y vender, es complicado, ¿verdad? Porque imagínese usted que si ocurre algún evento, ¿verdad? Y nos dice, mire, para que usted pueda trabajar, tiene que hacer esto, ¿verdad? Y ese es nuestro medio de subsistencia. ¿Qué haríamos? Yo me pongo a pensar en eso, ¿verdad? O sea, realmente es complicado. O sea, cuando está diciendo ahí que no puedan comprar ni vender, prácticamente ahí nos tiene agarrados, ¿verdad? Pero digamos que este es el pasaje, ¿verdad? Yo no trato de infundirles miedo, sino simplemente que nosotros debemos de estar conscientes, ¿verdad? Porque así como viene la prueba, también viene la salida, ¿verdad? El Padre siempre nos va a dar una salida para esas situaciones. Y no es que nos deje ahí vean qué hacen, ¿va? Hay otro tema, ¿verdad? Que, por ejemplo, algunos piensan de que, y yo no lo voy a discutir aquí, ¿verdad? Algunos creen que va a haber un rapto pretribulación, ¿verdad? No me voy a poner a discutir ese tema, no vale la pena. Si usted cree que va a ser raptado antes de la tribulación, está bien, ¿va? Ahora, si usted no cree que debe ser raptado antes de la tribulación y que probablemente
bueno, no sabemos si vamos a estar vivos para esa fecha. Por ejemplo, ayer yo no sé si usted se enteró de ese accidente que hubo en Palín, Escuintla, ¿verdad? Nosotros afortunadamente ya veníamos una hora después y nos paramos por allá a comer mejor porque no habíamos desayunado. Entonces, y después ya no pudimos pasar, ¿verdad? Tuvimos que ir a dar la vuelta hasta Escuintla, Palín. Pero imagínense, ellos iban bien y simplemente un tráiler se descarriló del otro lado, ¿verdad? Y se metió ahí en donde ellos iban. 4 muertos. Imagínense eso tan imprevisto, ¿verdad? O sea, nosotros realmente no tenemos ninguna garantía del día de mañana. Por eso, las cosas que necesitamos hacer, las que debemos de realmente hacer, las debemos de hacer hoy, ahora que tenemos vida, ahora que tenemos tiempo, ahora que tenemos salud. Mire, mi hermano, mañana no lo sabemos. Así que eso es importante también tenerlo en cuenta. Ahora puede ser, digamos, que nosotros estemos vivos, digamos, cuando ocurra este tema, o puede ser que no. Pero igual necesitamos estar atentos, ¿verdad? Estar con las cuentas al día lo más posible, ¿verdad? Porque también, pues, es un poco complicado a veces, ¿verdad? Ahora, bueno, vamos a entrar al pasaje de Juan 20:11. Y yo aquí quiero que me vaya prestando atención en cada uno de los puntos, porque es importante entenderlo. Dice, pero María, sentada afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar adentro del sepulcro. Aquí viene una cosa bien importante. María, obviamente era una mujer, ¿verdad? Y estaba hablando de María Magdalena. La pregunta es, ¿por qué el Señor Jesús se le aparece a una mujer? ¿Sabe? La figura de mujer en la palabra siempre habla de la novia del Cordero, habla de la iglesia. Mire, a veces nosotros estamos tan absortos en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, ¿verdad? En todo lo malo que nos pasa, que no nos damos cuenta de lo que ocurre alrededor. Y el Padre nos está hablando, nos está diciendo, mira, pone atención, abrí tus ojos, ¿verdad? Pero nosotros estamos ahí quebrados totalmente, ¿verdad? Y no nos damos cuenta, no somos capaces de reaccionar, digámoslo así. En el 12 dice, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Mira, mi hermano, ese pasaje no le recuerda al propiciatorio de los ángeles. La pregunta es, ¿por qué razón la mujer no pudo darse cuenta que eso, bueno, puede ser que no tuviera el conocimiento, ¿verdad? Pero usted no puede decir eso ahora, ¿verdad? Usted ya tiene el conocimiento, el propiciatorio. La figura de Cristo es el propiciatorio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es el que propició el perdón de nuestros pecados a causa de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y ahí se le estaba dando una manifestación de que había un cumplimiento de la palabra. El Señor Jesús representa ese cumplimiento de la palabra. No nos podemos perder en eso, ¿verdad? Y en el 13 dice, y le dijeron a la mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y en el 14 dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús, ¿verdad? Y en el 15 dice, Jesús le dijo a la mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. En el 16 dice, Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. En esta parte nos damos cuenta que sí tenía sus oídos espirituales abiertos, ¿verdad? Porque pudo reconocer la voz del maestro. La palabra dice que los que son mis ovejas escuchan mi voz y me reconocen, ¿verdad? Por la voz del Padre. Probablemente la vista no la tenía muy, tal vez desarrollada, ¿verdad? No se dio cuenta que había ahí una manifestación de un cumplimiento de la palabra. Sin embargo, sí escuchó la voz del Señor Jesús. Y en el 17 dice, Jesús le dijo, no me toques,
porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Oiga eso, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y es importante, ¿verdad?, entender. Yo tampoco quiero, digamos, hacer que cambie de pensar de que Jesús es Dios, ¿verdad? No es mi interés. Pero es importante que entendamos esto, ¿verdad? Porque si el Señor Jesús lo dice así tan claramente, ¿verdad? Estoy subiendo a mi Padre, que también es vuestro Padre. Estoy subiendo a mi Dios, que también es su Dios. Considero que ahí no hay que agregar ni quitar palabra, ¿verdad? Porque es importante que nosotros entendamos el puesto que cada uno tiene, ¿verdad? Igual que en el arca de la alianza, ¿verdad? El arca de la alianza que representa, digamos, esa comunión con el Padre. El Señor Jesús es la tapa, imagínense, la tapa. Está como en la tapa, pero debajo de él está la ley. La ley se tiene que cumplir. La ley, nosotros tenemos que esforzarnos porque hagamos y cumplamos con esa palabra. Que guardemos esa palabra del Señor, ¿verdad? Porque de otra forma, digamos, ¿cuál es el señalamiento de afuera para adentro? Esos que se dicen que son santos, ¿verdad? Y son peor que no sé qué. Y tal vez no son todos, ¿verdad? Tal vez no somos todos, pero por algunos nos juzgan a todos. Y es importante, digamos, que la iglesia o el cuerpo de Cristo crezca más en ese entendimiento, ¿verdad? Que se dé cuenta, digamos, la responsabilidad que tiene hoy por hoy. Porque ciertamente sí tenemos acceso libre, siempre y cuando nos arrepintamos. Pero también es necesario que cada uno de nosotros empiece a trabajar en aquellas cosas que debe de mejorar. En aquellas cosas que, digamos, tenemos debilidades, ¿verdad? Porque ¿quién no tiene debilidades? ¿Quién puede decir que es perfecto? Nadie. O sea, si yo digo así dice un dedo que señala y 4 me señalan a mí. ¿Verdad? Porque todos tenemos debilidades, todos tenemos problemas. Nadie está libre de eso, ¿verdad? Y en el 18 dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Mire, el cuerpo de Cristo, la iglesia, ¿verdad? La mujer es la responsable de llevar esa palabra. Es la responsable de hacer que aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, ¿verdad? Porque aún no han sido conectados al Padre, no han sido conectados a la vida, puedan ser resucitados y vueltos a la vida a través de este conocimiento. Y esa es la función del cuerpo. Es la función del cuerpo. Cada uno de nosotros como miembros del cuerpo pues tiene una función muy particular y específica dentro del cuerpo, pero en conjunto, nuestro trabajo y nuestra función es esa, llevar la palabra del Padre al mundo, ¿verdad? A los que lo necesitan. Probablemente no es para todos. Aunque la palabra es para todos, en la práctica no es para todos, ¿verdad? O tal vez el tiempo en el que va a ser llamada esa persona no es en ese momento, no es en el momento que nosotros queremos, ¿verdad? Yo les he hecho ese comentario, o sea, imagínense más o menos en el 96, 97, yo los domingos estaba dormido así en mi casa que vivía allá en Nimajuyú, y todas las benditas mañanas, se lo aseguro, había un predicador que se ponía ahí a hablar, y hasta me molestaba pues porque me espantaba el sueño, pero era todos los domingos. Y también yo iba en el bus y a veces gente se acercaba. ¿Cuántas semillas fueron depositadas en mí para que en algún momento yo reaccionara, ¿va? Probablemente, incluso, bueno, de él sí puedo hablar, porque mi hermano me dice una vez, es que vos no entendés. O sea, porque a veces uno se desespera también, más no agarra la onda, ¿va? Pero mira, mi hermano, nosotros tenemos que hacer esa función, tenemos que hacer ese trabajo, tenemos que llevar la palabra del Padre a quien lo necesite. Probablemente nosotros no lo vamos a saber que lo necesite, pero por eso no podemos hacer acepción de personas, ¿verdad?
Vamos a orar para finalizar. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Gracias por tu palabra, Señor, que nos habla en tiempo, fuera de tiempo, Señor. Y pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, podamos tener la revelación que necesitamos, Señor, para avanzar en nuestra vida, Señor. Para avanzar en las cosas que debemos de hacer en el día a día, Señor. Y que podamos cumplir con tu palabra. Yo sé que tú tienes cuidado de cada uno, Señor. Yo sé que tú tienes el control de todas las circunstancias, Señor. Y aunque las cosas no pasen como nosotros queremos o esperamos, Señor, sabemos que en ti tenemos el refugio, Señor, y el auxilio para salir adelante de nuestras situaciones, Señor. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén.